Continuamos nosotros en esta noche de Casilda Diario. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Pablo Campabadal, que ya nos acompaña en esta noche. Vamos a hablar precisamente del estado actual de la República Argentina. ¿Cómo estás, Pablo? Un placer tenerte acá. Bienvenido y muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, qué tema difícil ¿no? Te decía que uno a veces enciende la tele, ve los canales de Buenos Aires y te agarra una pálida que vos decís, ¿para qué miro televisión? ¿No? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasa, ¿no? en la República Argentina y el estado actual que tiene hoy por hoy, ¿no? Sí, en realidad el estado de la República era el título de la República como institución, como sistema de gobierno, de la cosa pública, de la periodicidad de los actos de gobierno, de la publicidad de los actos. Ya hemos hablado muchas veces, pero esta semana me hizo crisis porque me encontraba trabajando en el estudio y preparando una demanda y vos te das cuenta de que tenemos un montonal de estructuras que en realidad en la teoría, en la constitución de esas estructuras son magníficas, porque uno lee la finalidad, cómo deberían funcionar, etcétera, etcétera, y es fantástico. Pero después lo pasás al concreto, a cómo actúan, y vos decís, en la realidad entre lo que es lo que está proyectado y lo que en realidad sucede, y hay un abismo. O sea, es más, lo que esas instituciones plasman en la realidad es exactamente lo contrario de para lo que están creadas. A ver, vamos a hablar en cosas concretas. Me encuentro trabajando en una demanda contra una empresa, contra una medicina prepaga, porque mi clienta fue desafiliada, lo hemos hablado acá muchas veces, las declaraciones juradas que vos tenés que hacer cuando ingresás a la prepaga. Entonces, bueno, vos declarás así, que yo tengo tos, que tengo resfrío, que a veces me pasó esto, me pasó lo otro. Claro, después de 4 o 5 años reclamás por una patología que se manifiesta 3 o 4 años después, entonces van a la declaración jurada para ver a ver si había un antecedente de cosas que vos hoy tenés y se manifiestan, pero que en la declaración jurada hace 4 años atrás no lo dijiste, para decir que eso es una falsedad, que hay mala fe tuya. Y lavarse las manos. Y desafiliarte. O sea, en el momento que vos necesitas la prestación de esa cobertura, los tipos desaparecen. En este caso fue un tema que la prepaga estuvo durante 3 meses demorando la atención que esta chica necesitaba, hasta que finalmente encontraron un estudio que estaba mal datado, y en base a ese estudio la desafiliaron. Bueno, el asunto fue a los tribunales federales, estuvo sin cobertura durante 6-7 meses, hasta que finalmente la demanda de amparo prosperó. Apelaron la demanda, tardó 1 año y medio hasta que salga la confirmación de la Cámara de Apelaciones, y ahora nos encontramos en la situación de que hubo mala fe de la empresa cuando lo desafilió, y es una constante permanente de las empresas de medicina prepaga, que vos podés, si tuviésemos un país que funciona, o estas instituciones republicanas que deberían funcionar para los que están creados, nosotros tendríamos hoy una herramienta que diga, bueno, la Superintendencia de Seguro de Salud de la Nación Argentina me puede decir a mí que en el año 2025 esta empresa de medicina prepaga federada fue sancionada con 750 casos por hacer exactamente lo mismo. Entonces, cuando vos tenés repetición de esos casos, vos no solo podés reclamar por el daño que te causaron a vos, sino podés pedir dentro de la Ley de Defensa del Consumidor un instituto que se llama el daño punitivo. ¿Cuál es el daño punitivo? El daño punitivo es decirle, no solo te voy a condenar a que repares el daño que le causaste a Rosso, sino además te voy a poner una multa. ¿Por todos los otros? Por todo el daño que vos causaste, y para que no se te ocurra en el futuro causar un daño. Entonces esa multa puede ser de 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, 300 millones de pesos. En Estados Unidos hubo multas que fueron multimillonarias. Uno de los ejemplos que se toma de este antecedente es la contaminación, la rotura del petrolero Valdés de la empresa Exxon. Si ustedes lo recuerdan, en un caso muy viejo, fue un barco petrolero, transportador de petróleo, que se fracturó cerca de Alaska
y la empresa no hizo nada para cubrir el daño ambiental que estaba provocando ese barco que derramaba petróleo crudo. Lo cierto es que la empresa fue demandada y llegó hasta la Corte de los Estados Unidos y fueron condenados no solo a reparar el daño ambiental, sino que a pagar $500 millones por el daño que habían causado. Entonces eso implica no solo una sanción para esa empresa, sino para las otras empresas que podrían actuar de la misma forma. Entonces, ¿cuál es el estado de situación? Si nosotros tuviésemos una base de datos de la Superintendencia de Seguro de Salud que me pueda informar que esta empresa reitera, yo puedo sancionarla y si la sanciono, corrijo ese error que esta empresa está haciendo, ese error entre comillas, porque lo hace a propósito. Pero si la empresa no tiene sanciones, va a seguir haciendo lo mismo. Claro. ¿Y a quién afecta? Al más débil, al consumidor, al tipo que se enferma y que pasa por estas situaciones. Acá me dicen que bueno, la Superintendencia de Salud ha dado de baja a más de 180, si no veo bien mal, 180, 160 entidades de medicina prepaga. Este proceso busca regularizar el sector y dar de baja a empresas sin actividad o por incumplimientos en irregularidades, depurando por allí el registro oficial. Pero claro, se olvidan de esta parte, ¿no? Donde es tan importante tenerlo en cuenta para que no se siga, a ver, llamámoslo de una manera simple, ¿no? Estafando a la gente, porque a ver, hasta que vos tenés que pagar está todo bien. Ahora cuando pedís el servicio, se borran. Entonces, a ver, tienen que actuar ahí también la Superintendencia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, qué pasa si yo cometo una infracción de tránsito y no hay castigo? ¿La seguís haciendo? Bueno, ¿qué pasa si yo manejo alcoholizado y no hay castigo? Seguís manejando. El fin de semana que viene todo nuevo. Exacto. ¿Qué pasa si me paran, me secuestran el auto por 15 días, me sacan el carnet de conducir por 60 días y me ponen una multa de 700.000 pesos? Te vas a prestar. Y la próxima vez que vayas a tomar, voy a decir, Marcelo, ¿vos vas a tomar? No, bueno, cuando volvemos, manejas vos. Exacto. Entonces, si no hay castigo, la conducta tiende a repetirse. Y entonces, cuando tiende a repetirse, el problema es que el hilo siempre se corta por lo más delgado, porque lo más delgado acá, ¿quién es? El ciudadano, el consumidor. Entonces aparece un tipo, un presidente como el que tenemos, que dice, la Superintendencia de Seguro de Salud no sirve, que yo la cierro, cerrémosla. Porque si la cerramos, no va a haber diferencia entre una cosa y otra, porque la superintendencia es encargada de proteger al más débil, al ciudadano, de servicios de salud, y castigar a las empresas. Pero el juego es al revés, protegen a las empresas. Claro. Entonces, ¿para qué tenemos toda una estructura que en realidad no sirve? Y así como te digo, la Superintendencia de Salud, te puedo decir... Es un ejemplo ese. Claro, porque... Todo, ¿no? Claro, porque tomemos la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de Santa Fe. Yo he iniciado demandas en Casilda, que la empresa ni siquiera viene, o sea, la que vos le reclamás ni siquiera viene a la audiencia, pueden llamar por teléfono y comunicarse de Buenos Aires, ni siquiera eso. Entonces, bueno, se cierra el proceso y yo puedo ir a los tribunales civiles a reclamar. Pero ese es un proceso administrativo, eso... En Ciudad de Buenos Aires termina con una multa contra la empresa. Bueno, yo siempre quise saber qué pasaron con los expedientes que yo había iniciado. Nunca supe nada. Pasados a sumario, claro, lo que pasa es que, claro, cuando vos lo pasás a sumario, ¿qué tenés que hacer? Sancionar a la empresa. Y ahí te tenés que poner los pantalones y te tenés que poner a defender al más débil. ¿O qué es más fácil? Ponerte del lado del más fuerte, porque después el más fuerte te aporta para la campaña. Entonces... son cosas que pasan, que uno vive todos los días y que yo se las quería contar al telespectador, que a veces no lo sabe y que son cosas que te, ¿cómo puedo decir? Que te irritan como ciudadano. Acabamos de terminar de tramitar un juicio de 9 años contra una empresa automotriz por un auto defectuoso. 9 años, sí. Recién después de 9 años conseguimos que la justicia diga lo que la empresa sabe, que el auto es defectuoso y que lo tiene que cambiar. Hoy le tienen que dar un auto 0 kilómetros. Entonces, el planteo es decir, ¿pero cómo? Un auto de 9 años atrás y le dan un auto 0 kilómetros, pero se está avivando.
El tipo estuvo 9 años con un auto que no sabía si le arrancaba o no le arrancaba. ¿Por qué tenemos tantas cosas de esta naturaleza, Pablo, ¿Y sabés cuál es la sanción? que... ¿Sabés sí. cuál es la sanción para la empresa? Cambiar el auto. Entonces yo voy a decir, ¿cuál Como fue el 9 castigo? años. Claro, ¿cuál fue el castigo? Ninguno. Entonces, cuando vos decís, bueno, ayudé a hacer un pequeño acto de justicia, pero en realidad lo que uno quiere es que la estructura del poder esté armada para que el fuerte esté sentado en el banquillo de los acusados y el débil tenga facilitadas las cosas para reclamar sus derechos. Y pasa todo lo contrario. Y en los tribunales tenés que estar luchando con ciertos determinados juzgados que no reconocen los derechos del consumidor. Y una cosa más, un apéndice, porque hablábamos de la República, y la República también son las provincias. Marcelo, hoy 2026, estamos en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe no tiene una regulación de defensa del consumidor. Es una vergüenza, somos una de las pocas provincias. O sea, desde el año 1994, la Constitución Nacional en la reforma incorporó los derechos del consumidor. A partir de ahí, todas las provincias empezaron a sacar su normativa, incorporaron la Constitución. Me van a decir, sí, que lo incorporaron en la reforma de la Constitución de ahora. Sería como no incorporar, qué sé yo, el cuidado de los recursos naturales, ¿no es cierto? Pero no hay una norma, hay un proyecto de código procesal del consumidor que serían todas normas que dentro de un proceso facilitarían que vos reclames, por ejemplo, la gratuidad, iniciar la demanda y no tener que pagar absolutamente nada. Y normas procesales que digan, bueno, si el auto es defectuoso, yo voy a presumir que es defectuoso, salvo que la empresa me demuestre que funciona correctamente, que es inversión de probar. Vos que estás en mejor condición de probar, sos el que tenés que probar. Por ejemplo, si yo tuviera un consumo desmesurado de energía eléctrica, sería la EPE la que tendría que demostrarme que yo hice efectivamente ese consumo y yo estaría obligado a pagar lo que siempre consumí, no que yo tengo que demostrar que tengo una pérdida. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, seguimos esperando en el 2026 y realmente a mí como santafesino me da vergüenza porque vos pensás de todos los parlamentos y acá tenemos, porque hay senadores por el departamento Caseros y diputados provinciales que han pasado desde el 94 a la fecha y no tenemos nada porque ese proyecto hace 2 años que está durmiendo, viene del gobierno anterior. Entonces, viste, como viene del gobierno anterior, parece como que si sacamos algo del gobierno anterior le estamos dando algo que es de Marcelo. Exacto. No, flaco, es para todos, es para todos. Dejen de hacer la política chiquitita y hagan la política en grande y siéntense a solucionar los problemas de la gente. ¿Cómo cambiamos esto, Pablo? Porque vos a veces uno, te decía antes, ¿no? Pone la tele y la verdad que todo negativo, tenemos un montón de cosas que lamentablemente ya nos duelen, tantos asaltos, tantos disparos. Bueno, pasa acá en la ciudad de Casilla también, con esto que le toca vivir hoy por hoy a la gente de Barrio Alberdi, donde, a ver, vos hablás con los vecinos y ves la injusticia, ¿no? Porque esa es la palabra, yo creo, de lo que está pasando. Ya no vale ni ser propietario de una casa que se te mete alguien y no lo podés sacar. Cosas que no estábamos acostumbrados a ver de un tiempo a esta parte, y donde vemos que la burocracia está en todo y vemos que la política también, en vez de corregir todas estas situaciones, mira para otro lado, no sé si por beneficio, como decías antes, porque el día de mañana tal vez le dan algo para la campaña, y así van pasando los años y se nos termina la vida, ¿no? Yo sé desde que soy chiquito que veo que esto sucede y lamentablemente no cambia. Mi papá falleció y vio todas las injusticias de todos los gobiernos que estuvieron. Y fue siempre lo mismo, ¿no? Aquel que tiene que levantarse a meter el lomo es el que más paga las cosas, aquel que le sufre más y que sufre todas las injusticias. Y estas empresas que tal vez tendrían que darnos la tranquilidad a la hora de que necesitamos, por ejemplo, su servicio, nos dan la espalda y nadie hace nada. ¿Cómo se cambia toda esta situación, Pablo? Y lo que decimos siempre, bueno, uno de los temas es con los medios de comunicación, porque vos hablaste de periodismo y lamentablemente hoy tenemos un montonal de prensa que está paga, entonces cuando prendemos la televisión sabemos que hay un problema, pero en realidad te están mostrando el tipo que se compró un departamento y dejan de mostrarte la mina que se afanó 111 departamentos.
o 111 propiedades. O sea, que no hay estamos que ir tan hablando... lejos, nos pasa acá en Casilda también, Pablo. A ver, hay cosas que a veces uno que lleva esto en la sangre, como tu papá también en su momento, vos decís, ¿por qué son tan notorias las cosas, no? ¿Por qué si este teléfono es negro lo querés pintar de blanco y le querés decir a la gente que esto es blanco? A ver, la gente que está del otro lado, ¿es tan tonta? ¿Qué le pasa? ¿Por qué compra eso? ¿Por qué compra ese discurso que tal vez no es el real y lamentablemente nos hace sentir mal a todos, ¿no? Y a lo mejor no sé si lo compra, Marcelo, porque a lo mejor también vos sabés que si vos me pagás a mí y yo tengo que hacer comentarios, las cosas malas de tu gestión de gobierno las voy a esconder y voy a maximizar que un día viene el helicóptero y pasa por acá y 364 días del año no está, y que después cuando usurpan mi casa yo quiero que esté presente el poder y que esté presente la ley y no la sanata y todo el verso que nos metieron hace 30 años con toda esa historieta. Y la gente se da cuenta, pero lo que hay que hacer es primero visibilizar el problema, porque hoy la gente ya sabe, y ya lo escuchó el año pasado y lo escuchó el otro año, y yo a lo mejor digo, ya lo dije, puede ser cansador, pero a ver, que despierten los legisladores. No tenemos normativa de consumidor del año 94. Y entonces cuando decís, bueno, visibilizamos eso, y la persona está en la casa y dice, ¿qué puedo hacer yo? Pues, y bueno, si tuvimos estos mismos legisladores o de estos partidos, y que yo lo que tengo que hacer es levantar la mirada, mirar si realmente quiero cambiar, o como hace mucha gente que no le importa y se pregunta cuando va en el auto a votar a la escuela a ver quién le va a votar y lo toma como una cosa a la ligera. Entonces, sí, a ver qué nombre me gusta más, y no pasa por ahí, ¿no? Hoy tenemos que ser conscientes todos que de eso depende el futuro. A ver, no hacerlo por nosotros, sino por nuestros hijos, por nuestros nietos, que el día de mañana son los que van a sufrir todas estas consecuencias, ¿no? seguro, fíjate que a nivel del gobierno nacional, una de las cosas que es virtuosa es el hecho de decir, bueno, tenemos un presupuesto con déficit cero y en los próximos años que sea de superávit. Eso no es una pavada, hace 90 años que gastamos más de lo que tenemos. Entonces es fundamental. Pero las provincias y los municipios no, las provincias y los municipios cuando se quedan sin plata, en vez de decir, bueno, a ver, ¿en dónde puedo ahorrar y gastar menos? Aumentamos los impuestos. Claro, aumentamos los impuestos, aumentamos, la provincia aumenta ingresos brutos, entonces sí, no pasa por ahí, hasta incluso económicamente, si vos le preguntás a un economista, decís, mira, soy presidente del club y no me dan los números, voy a aumentar de 100.000 a 120.000 la cuota, te va a decir, sí, va a aumentar, se van a borrar socios y lo que te van a pagar va a quedar el mismo ingreso que tenía cuando tenía la cantidad de socios anteriores. Quiere decir que vos perdiste a lo mejor 70 socios, pero la plata es la misma. Entonces, no va por ahí, porque ya te lo dicen los economistas, entonces lo que tienes que hacer es buscar otras cosas. Bueno, lo que hay que hacer ahora es agudizar el ingenio y recortar y empezar a dejar de gastar, porque si vos lo dijiste recién, a ver, ¿cuánto gasta la provincia en publicidad? ¿Cuánto gasta en pauta? Impresionante. Bueno, una locura. entonces dejemos de joder con el tema de publicitario. Porque después, claro, vos prendés la televisión y decís, ¿para qué voy a mirar este canal? Si obvio, están pasando que el gobernador está cortando acá porque pusieron un caño de 4 metros. Decís, señora, hace 50 años atrás, el caño de 4 metros ni existía. Ni existía. Sí, toda la razón. Yo voy a nadar al Club Unión. Tengo 3 cuadras de mi casa hasta el club. Y la cuadra que está por enfrente por Villada del Club Unión, el pavimento está destrozado. La municipalidad que hizo pone ese producto negro, le aviso a la municipalidad por las dudas si no se dieron cuenta, que cuando viene la primera lluvia pasa el agua, ese producto negro se lo lleva y vuelve a aparecer el mismo pozo. Eso es producto de la política de los últimos 30 años. La política de hace 100 años atrás es el pavimento que está en la calle Buenos Aires, enfrente de la iglesia, en la calle Buenos Aires, pasando las vías. Que no se rompe nunca, Un ¿no? pavimento que tiene casi 100 años, Marcelo, porque está bien hecho. Entonces, ¿se podía o no se podía? Sí se podía hacer. El tema es si nosotros queremos dejar que nos tomen de tontos y seguir votando lo mismo. Entonces, por ahí se habla del Consejo y dice, y Quique Blúa, que dice, bueno, Quique Blúa le vino a dar transparencia. Podemos hablar 1000 cosas de Quique, pero rompe con la política tradicional.
¿O no? Sí, pide las cosas y tampoco se las dan, ¿no? Que, a ver, debería ser para todos iguales, ¿no? En ese trajín que hoy por hoy tenemos en la política, ¿no? Que a veces se busca más ocultar que decir lo que corresponde. Hablamos, ¿te acordás que hablamos acá de transparencia? La transparencia que tiene que tener el Estado. Hablamos de la República, publicidad de los actos de gobierno, la transparencia. Quiero saber cuánto gasta la municipalidad en publicidad. Y vemos... Y nadie se ruboriza, que vemos un diputado o una diputada presenta un juicio en tribunales para que el gobernador de la provincia de Buenos Aires le diga cuánto. ¿Cómo? Tendría que estar al acceso de todo el mundo. Yo tendría que entrar a la página de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe o de Casilda y ver todo lo que se gasta. Pero una locura. Y seguimos discutiendo esas cosas del ABC. Por eso vuelvo a la Superintendencia de Seguro de Salud. ¿Para qué sirve? A ver, que me digan cuál es la función. Porque cuando te empiezan a decir cuál es la gestión, y te empiezan a decir cuántas causas tienen, y te empiezan a decir cuántas empresas sancionaron, y que yo voy a decir, ¿cuánto? 700 procesos, o sea, hicieron 2 procesos por día. ¿Cuánto gasto en la Superintendencia de Salud? 70 millones de dólares por año. ¿De verdad se justifica? No. Vamos a borrarlo. Y no hay nadie que lo apoye. Entonces ya aparecen los que viven del Estado. Entonces dicen, no, 50 familias que se quedan afuera y ahora los derechos tuyos de salud van a ser cercenados. Eso mentira, es mentira. Y fíjate lo que pasa también, Pablo, con este proyecto de eliminar las PASO, ¿no? A ver, es una erogación de dinero enorme y prácticamente la mayoría no quiere sacarlos. A ver, vivimos en elecciones. ¿Qué hace? La gente, en vez de trabajar como corresponde, se la pasa haciendo campaña. Y pasan los años, y pasan las cosas que se tienen que hacer y no se hacen. Y bueno, cosas que hay que cambiar, ¿no? Pero es un problema de las PASO, es un problema de Carlito y de Pepito dentro de su partido. De los que están dentro del partido. Bueno, y solucionenlo entre ustedes. Por supuesto. Hagan una interna ustedes si no se ponen de acuerdo. Y si no, hagan la lista que hacen siempre, que va Carlito de gobernador y Pepito de vicegobernador, y después, a los 6 meses de gestión, están peleados. Porque pasa así, presidente y vicepresidente, y después a los 6 meses al año... Y en todas las gestiones, ¿viste? Últimamente pasa constantemente. ¿No? Buscarlo en la historia, en la historia, y de gobernadores también. Entonces, las PASO, nosotros no nos dimos cuenta porque te venden espejitos de colores, pero vienen a solucionar el problema a los partidos políticos. Flaco, el problema del PJ, solucionátelo vos. El problema de la Libertad Avanza, que se lo solucionen ellos. No, encima, la gente no va a votar a las PASO. No va a votar. ¿Y sabés lo más triste de eso? Que se presentan 4 o 5 listas, lo decía esta mañana en la radio, ¿no? Se presentan 4 o 5 listas en las PASO, después hay que depurar, formar una, y esas 4 que quedan dando vueltas, no se van, se quedan, son satélites de los que quedaron para engancharse y asegurarse el sueldito de todos los partidos políticos, porque son prácticamente todos iguales, debe haber excepciones, pero son prácticamente todos iguales. ¿Y qué pasa? Quedan enganchados en el tiempo, con un buen sueldo. Y pasan los días, y pasan, y voy a decir una mala palabra, los que pagamos los impuestos, no me voy a poner adjetivo, los que pagamos los impuestos, trabajamos para esa gente. Ahí salió una investigación de todos los estudiantes de la UNR, de la Universidad de Rosario, que militan en el partido de Hapkin. Entonces, las universidades, ¿por qué no quieren transparentar? ¿Por qué no quieren las auditorías? ¿Qué sé yo? Porque, ¿qué pasa? Que tenés, lo habíamos visto acá, tenés 700.000 alumnos en las universidades nacionales que no rindieron una materia en todo el año. Claro, ¿para qué están? Sí, ¿Qué hacen? Y están porque militan, trabajan, entonces mañana están en las elecciones, pasado hacen esto, tienen un cargo, y bueno, no se enganchan, siempre se enganchan. Claro, es así. Seguro, es así, pero en la medida que nosotros lo dejemos, porque te acordás que hablamos acá, se enciende un problema, lo ponemos en las luminarias, a los 5 días ya no nos interesa más porque aparece el tema del departamento de Adorni y nos olvidamos. Entonces después aparecerá otra cosa que será más importante que el departamento de Adorni y nos olvidamos. Y somos tan flojitos que hasta nos comemos las entradas de famosos a Gran Hermano, ¿no? Fíjate qué puede cambiar todas las cosas importantes de este país, ¿no? Hoy por hoy la cultura está bastardeada también en un montón de situaciones y a veces nos tapan, como decías vos, con cualquier cosa, ¿no? Una cosa tapa la otra. Pero porque todos esos sectores que gritan y chillan, en realidad viven de dinero que viene de la política. Entonces el sector de los actores recibió muchísima plata de la política,
como hablábamos recién en las universidades, como hablamos en estas estructuras donde dicen no se puede cerrar porque viven de eso y no se saben qué hacen. Entonces cuando se apaga la luz y uno de esa lista quedó afuera, lo ubico como subsecretario porque ahora hay encima... Le ponemos nombres largos, ¿viste? Sí, pero y acá en la provincia no viste que está de región norte y región sur, o sea que tenemos dos tipos en el mismo cargo, uno de mitad de provincia para arriba y otro de mitad de provincia para abajo. Son fantásticos. Fíjate todo lo que se podría hacer con ese dinero, pero ¿no? Nosotros consentimos que esas cosas pasen. ¿Y cómo lo cambias, Pablo? A ver, Y bueno, por ejemplo, exigir un presupuesto que dé déficit cero. Los empresarios tienen que salir a decir, bueno, a ver, nosotros no podemos más vivir con la asfixia de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Porque después las empresas se funden y le echamos la culpa al que quieren echarle con los periodistas que se prestan para esas campañas. Pero, por ejemplo, fíjate la empresa Sancor, que es una lechera que fue, así como la Serenísima y todas las lecheras del país, que fue una empresa que era pujante y la manejaron como una empresa del Estado. Entonces, en la época de ciertos gobiernos, que no voy a decir cuál, mandaron exportaciones de leche a Venezuela, que nunca la pagaron. Entonces, todos esos desaguisados en la economía particular se pagan. Sí. Bueno, acá en la ciudad también tenemos empresas que funcionan porque les pasan dinero mensualmente, o pasaban, ¿no? Ahora no sé qué pasará, ojalá que eso se haya cambiado, ¿no? Y son, a ver, empresas donde no va el dinero para atrás, van juntando, inclusive son dueños de muchas hectáreas de campo. Entonces todo ese tipo de cosas que vos decís, pero yo estoy pagando el impuesto para que le paguen a ese mientras el dueño de este está comprándose más campo, pero tiene un plancito ahí, por llamarlo de alguna manera, para solventarle la empresa. Esas cosas se tienen que terminar, ¿no? Estamos ya un poquito cansados, somos bastante huevones, por decir una palabra que no hiera tanto, de seguir soportando esto, ¿no? Claro, y vos, viste, cuando vos lo ves en tu estudio y querés cambiar de cada uno de su puesto de batalla, donde trata de mejorar la sociedad, y vos decís, y no se puede porque tenés una superestructura que te abraza, y esa superestructura es imposible de cambiarla, vos no la podés cambiar. Acá me dicen, Pablo, se cambia dejando de pagar los impuestos, pero somos argentinos, habladores y nada más, porque si haríamos eso, entonces se darían cuenta de quién es el dinero, ¿no? Y tienen razón. Sí, yo no sé si, o sea, ese de dejar de pagar los impuestos nunca me gustó, se puede hacer, exacto. Pero por ejemplo, en el sector privado hoy pasa que vos traes un producto de China y vale 3 veces menos que lo que sale acá en la Argentina. Y entonces empezamos a hablar, ¿y por qué sale más? Es por el costo argentino. Y entonces vos decís, ¿y cuál es el costo argentino? ¿Por qué es tanto el costo argentino? Entonces te enterás que las CIRA, que son esos sistemas de importación, donde cuando estaba Sergio Massa le cobraban el 15% de coima para sacarlo, entonces vos decís, bueno, este container que salía $100.000 me salía 115 porque tenía que pagar 15 de coima. Y mientras negociaba la coima, que eran 6 meses o 5 meses, tuve que pagar la estadía en los galpones fiscales, son otros 15% más. Entonces, todo eso que yo cargo, cuando me doy vuelta, digo, yo se lo voy a cobrar al que viene a comprarme los lentes. Entonces, un par de anteojos sale a lo mejor mucho más caro, que me dice, mi sobrino lo compró en Uruguay y le salió menos. Y sí, le salió menos porque todo ese costo que tenemos hay que pagarlo. Sí, seguramente. Y muchos empresarios, es más fácil, en vez de denunciarlo, decir, me doy vuelta y se lo cobro a Marcelo Rosso. Porque muchos empresarios hacen eso. Es decir, yo lo que tengo que hacer es denunciar, decir, no, señor, mire, yo tengo un container y no lo puedo sacar porque me piden coima y además me pasa esto y esto. Sin palabras. Fíjate, te tiro la última. Tengo un caso de un chico que compra una rueda de carbono, y salió ya publicado en Instagram, compra una rueda de carbono en China, salen 3 veces menos que lo que valen acá en Argentina. Las mismas ruedas. O sea, no hay con qué darle. El chico se compra la rueda, envío internacional por AliExpress, que es como Mercado Libre internacional. Le llega la rueda a la casa por correo argentino, llegan 2 ruedas de acero inoxidable, toda oxidada, sucia y eso. Le roban las ruedas que están adentro de la caja
y le ponen 2 ruedas falopa. ¿Sí? Ese producto, cuando llega a la Argentina, traído por un transportador de Holanda, lo trae a la Argentina y le dice al señor Rosso: usted, aduana de Argentina, acá le doy las ruedas de carbono. La aduana, ¿qué hace? Tiene que nacionalizar esas ruedas. Dice: muy bien, las ruedas de carbono, acá las tengo, las pongo se las doy al Correo Argentino. El Correo Argentino las pone en una caja y se la manda de Buenos Aires a la casa. ¿Quién se robó la rueda? Cuando los chicos denuncian, empiezan a aparecer un chico de Salta, otro de Tucumán: a mí me robaron esto, a mí me robaron lo otro, a mí me robaron lo otro. Un montón de sucesos similares. ¿Qué pasa con eso? Y no pasa nada, ¿te das cuenta? Y la empresa Correo Argentino es una empresa del Estado. ¿Entendés? Entonces, increíble. ¿Cuál es el Estado de la República? Una empresa del Estado con una empresa que es nuestra. Un envío que debería estar asegurado. Pero además, tenés un ladrón. Yo quiero saber quién es que está robando eso, porque lo que hay que hacer es brindar un mejor servicio. Cuando vos no tenés competencia, ¿qué te importa si tiene que venir viajar por mí? Es lo mismo que pasaba, ¿te acordás? En Ezeiza, con el tema de las valijas, sí. Y se robaban las valijas, y le rompían las valijas y le robaban las cosas. Es decir, a ver, flaco, es muy sencillo, pongamos cámaras. ¿Qué hicieron cuando tuvieron la decisión política de atraparlo? Los atraparon y fueron todos presos. Hacerse cargo de las cosas, fundamental. Pero, ¿te das cuenta? Porque si no, aparece después el sindicato de porteadores que dice: esto es una persecución política. No, flaco, estos 3 tipos son ladrones y tienen que ir presos, porque le hace mucho daño al país. Fotos de la gente que nos mandan después. La semana que viene seguimos charlando, la próxima. Dale, Pablo, gracias por haber venido. Gracias a vos. Un placer haberte tenido acá como siempre. Nos vamos a una pausa cortita y ya continuamos con más Casilda Diario. No se vayan.